been over 20 years since my near-fatal car accident. I remember the severe pain and the bills piling up. I felt overwhelmed and confused, not knowing who to turn to. I'm attorney Jared Spingarn, and if you've been injured in an accident, you can turn to me. When you hire Jared, you're not just another client, but treated like family. I take each case personally. Hire Jared and get an attorney that will fight to get the results you deserve. ¿Tienes tu emprendimiento, empresa, negocio, evento en Florida Central o Tampa? ¿Quieres ser un aliado de Agárrate? Bueno, por el 50% de nuestra tarifa publicitaria puedes llegarle a toda nuestra espléndida audiencia. Aprovecha esta oferta que solamente es para Florida Central y para Tampa y va a durar muy poquito tiempo. Si te interesa esta oferta, escríbenos por el correo electrónico que está en pantalla, que nuestro equipo te va a responder con todos los detalles, o también ahí tienes un número de teléfono en pantalla para que te comuniques con nosotros. Te espero aquí en Agárrate. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 15 de junio del año 2023. Bueno, comenzando, quiero hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos si tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. La certificación laboral depende de tu profesión o de tu oficio. No necesariamente tienes que tener un grado universitario, un posgrado, etc. Para que tengas los detalles, comunícate con nuestros aliados de UCIA Legal, que son los mejores en certificaciones laborales. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que les escribas y tu primera cita va a ser totalmente gratis. Este segmento llega a ustedes gracias a Endrina Brooks, tu agente de bienes raíces en Florida. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 15 de junio del año 2023. Bueno, en este segmento, entre ustedes y yo, nada más. Quiero hablarles de algunas, digamos, de algunas visitas que se han recibido en Venezuela en estos últimos días. Personas que han desfilado por el país y que son la prueba de hacia dónde va Venezuela y a qué se está dedicando. Y cuando hablo de Venezuela, obviamente hablo del régimen que encabeza Nicolás Maduro. Primero, quiero hablar de la visita del presidente de Irán, pero vamos a compartir unas cifras que una tuitera publicó en su cuenta. Ella se llama Bárbara Uzcategui Sanz. Ahí la tienen ustedes en pantalla. La imagen con las cifras del régimen iraní. 522 asesinatos por represión en el 2022, solamente en el 2022. 20.000 detenidos por protestar. 307 condenados a muerte en lo que va del 2023. Pena de muerte por ser homosexual. 1.200 niñas envenenadas en escuelas por protestar. Y hay dirigentes de oposición que no han dicho nada por la visita de Ebrahim Raisi en Venezuela. ¡Qué vergüenza! Bueno, vamos a hablar de esta visita del presidente de Irán. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, llegó a buscar lo suyo. A eso llegó a Venezuela, porque anteriormente misiones iraníes fueron al país y regresaron a Irán sin respuesta acerca de los acuerdos y de los pagos que se les debe a Irán. Se suponía que el negocio de los iraníes en Venezuela sería poner a funcionar las refinerías. Ese fue uno de los grandes acuerdos iniciales, ¿no?, con Irán. Pero la escasez de gasolina en Venezuela, todos lo sabemos, hoy es peor que nunca. ¿Pero qué necesita Irán? Porque a eso es que tenemos que ir. Irán no fue a dar, fue a buscar. Irán necesita que Venezuela le suministre más oro. A eso fue al país. Las relaciones de Irán con Europa hoy en día son casi nulas, porque la participación de Irán en la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido fundamental. Pero Irán
que es, repito, uno de los grandes aliados de Rusia, ha perdido una gran cantidad de dinero en Venezuela y necesita negociar. Y lo que quiere negociar es que le entreguen más minas de oro y de otros minerales para ellos explotarlo. Bueno, además necesita más recursos para seguir apoyando a Rusia en la guerra y la agresión contra Ucrania. Irán ha exigido controlar la cadena de comercialización de oro y esto es bien importante. Quieren controlar la cadena de comercialización sin pasar por el Banco Central. Obviamente, en esta visita se fortalecieron los compromisos en materia de espionaje, de represión y, bueno, los acuerdos diplomáticos y comerciales en general. Para Irán, como para otros países, Venezuela es un socio con problemas, pero sigue siendo un socio con muchísimas riquezas naturales y ellos se las quieren llevar, simplemente. Todo esto comenzó, por cierto, con el uranio hace ya más de 15 años. La agenda oculta de esta visita, y eso es lo importante, es que esto es parte del relanzamiento del eje anti-norteamericano en el hemisferio occidental y la búsqueda de concretar las metas que el régimen de los ayatolas tiene en la región a través de la plataforma que le ofrecen los diferentes aparatos del régimen de Maduro: inteligencia, embajadas, comunicaciones militares, propaganda. En todas las embajadas iraníes hay una gran cantidad de funcionarios, ¿no?, que no se justifican con respecto a las relaciones diplomáticas ni a las funciones de cada una de las embajadas. Irán se ha involucrado en la guerra de Ucrania con inteligencia, municiones y con drones avanzados. Esto último es muy importante. Este fue uno de los temas principales que se tocó en esa reunión y que, por supuesto, los medios oficiales de ambos regímenes no van a revelar. Por eso se controló tanto la información que sobre esta visita salía en los medios. Lo que se dejó saber de los resultados de la reunión fue, bueno, que fue un relanzamiento de las relaciones diplomáticas, que se firmaron nuevos convenios para darle un barniz a la fachada de empresas ya anteriormente puestas en funcionamiento. Empresas que ustedes saben que después dejan de funcionar, como la fábrica de bicicletas, ¿no?, que nunca existió. Yo creo que ni una rueda, ni un pedal le hicieron a las bicicletas. Eso es claro que no les importa que estas empresas quiebren. Bueno, todo esto, toda esta reunión, esta visita, quieren hacerla ver como un intercambio económico de bienes y servicios, cuando la verdad es que Irán solo tiene interés en el oro venezolano. Eso es todo. Y venderle a Venezuela armas y entrenamiento militar. Venezuela tiene un sistema obsoleto de drones. En algún momento se desarrolló un proyecto llamado Arpía, que consistía en equipos avanzados de drones, pero esto no avanzó. Y, por cierto, como suele pasar con todo, con los helicópteros rusos, con los drones, algunos fueron mal manipulados y cayeron en apure. Por cierto, en aquella penosa confrontación con las disidencias de la FARC, en la que murieron soldados venezolanos y otros resultaron heridos y quedaron simplemente discapacitados para siempre. Bueno, ahora se maneja en la agenda secreta que el régimen de Maduro tiene interés en comprar drones iraníes. Pero Venezuela está quebrada. Venezuela no tiene con qué pagar ni siquiera aumentos de sueldo. No tiene dólares. Le va a pagar a Irán con oro. Con oro. Van a saquear lo que queda en el subsuelo venezolano. El tema es que con estos drones, como les dije, va a pasar lo mismo que ocurrió, por ejemplo, con los radares militares que le compraron también a Irán. Esos radares están todos desactivados, están malos. Cuando montaron los radares, los montaron de forma movible para llevarlos a donde fuera necesario, es decir, desmontarlos y llevarlos a las zonas que los necesitaran. En el precio, por cierto, que le pusieron a los radares, le agregaron los viáticos y los costos de la estadía de los militares, pero todo esto se acabó. Todo lo que tenía que ver con los radares se acabó, no funciona. Ahora Irán está viendo una oportunidad en la escasez de gasolina que hay en Venezuela. Y van a hacer lo mismo que en el pasado, van a enviar buques, ingenieros, más personal, piezas, vehículos y todo lo van a cobrar con el oro. La producción militar de Irán aumentó un 80% el año pasado. Esto a costa del hambre que pasa el pueblo iraní. La mentira más grande sobre esta visita es que esa comisión mixta de alto nivel estaba ahí y se instaló para trazar planes por el orden de los 10.000 millones de dólares. Esto es falso. Allí todo lo que se pactó está relacionado con armas, vigilancia de los ciudadanos, entrenamiento de esbirros de la dictadura.
A Irán lo que le interesa es el oro venezolano. Venezuela no va a recibir absolutamente nada de Irán porque Venezuela le debe dinero a Irán. Ahí es un convenio unilateral en el que los iraníes van a llevarse es el oro, repito, sin pasar la cadena de comercialización por el Banco Central de Venezuela. Pero es que además el gobierno de Maduro tampoco le ha pagado a China. Y hay que preguntarse, ¿qué es lo que le van a entregar entonces a China? ¿Con qué le van a pagar a China? Porque hay que ver que si alguien no permite que le dejen de pagar una deuda son los chinos. Venezuela le debe a la empresa privada y al propio gobierno chino. De eso les voy a hablar con detalle la semana que viene. La otra visita vergonzosa, pero que va en este lineamiento que les hablo, anti-estadounidense, es la de René González. Este es un cubano castrista que estuvo preso en Estados Unidos por espía, porque espiaba al exilio cubano. Hoy lo recibieron en la Asamblea Nacional de Venezuela con bombos y platillos y escuchen el discurso de este cubano, expreso por, repito, haber espiado, estar aquí en nombre del castrismo para espiar al exilio cubano. Bueno, ante todo, quiero agradecer la invitación de la campaña por la libertad de Alex Saab para sumarme a esta causa. Una causa a la que ya yo, por supuesto, me había sumado en las redes sociales. Saludar a todos los amigos que tenemos aquí en la Asamblea, que sabemos también que fue un puntal en la liberación de los 5. Y felicitar a los organizadores y participantes en ese evento magnífico que vimos ayer y que nos llenó de esperanza cuando miramos al futuro y pensamos en la liberación de ese patriota que debía estar aquí ya. Yo le decía a los compañeros que a los 3 años de estar presos nosotros no se había logrado todavía organizar y articular un movimiento como el que vimos ayer. Y eso realmente refuerza nuestra convicción de que este movimiento puede multiplicarse, de que cuenta con la potencia necesaria para germinar y resonar alrededor del planeta hasta que la presión obligue al gobierno norteamericano a liberar a Alex Saab. Alex Saab está en este momento en un edificio monolítico, gris, frío, prácticamente sellado, donde predominan las bajas temperaturas, deshumanizado, en el que una vez estuve yo. Nosotros, yo y mis 5 compañeros, estuvimos en ese edificio por casi 3 años. Recuerdo cuando estaba en el hueco, en el CHU, en el piso 12 de aquel edificio. Mi esposa, luego de varios meses, tuvo la oportunidad de poderme visitar una vez a la semana, pero las niñas no podían ir. Mi esposa las tenía que dejar debajo, en la calle. Y cuando ella salía de la visita, ya nos poníamos previamente de acuerdo. Ella se situaba en la acera y yo subía a mi celda. Y ella con las niñas en la acera, cuando ya ellas estaban ahí, yo cogía el overol naranja, lo movía por el cristal, ese cristal de rectángulo vertical que servía prácticamente de escotilla para poder dejar entrar la luz. Yo movía mi overol y era la manera en que mis niñas sabían dónde yo estaba y podían saludarme. Desde esa celda en un piso 13 yo vi los primeros pasos de mi hija más pequeña. Yo lo que podía ver era
una mota de pelo con un vestidito, tambaleándose por la acera, y mi esposa la volvía a recoger, la levantaba y ella volvía a caminar. Y así fue como yo vi caminar a mi hija por primera vez. La familia de Alex Saab no tiene ni siquiera esa oportunidad. Se nota que a la esposa eso le angustia mucho, ¿no? Bueno, para esto quedó la Honorable Asamblea Nacional en Venezuela para recibir a tipos como este, que repito, lo condenaron en este país por estar espiando al exilio cubano, porque a eso vino a Miami, a espiar al exilio cubano. Y bueno, y ahora lo reciben en esa Asamblea Nacional porque hoy se cumplen 3 años de la detención de Alex Saab, ese criminal que no por nada está preso aquí en Estados Unidos y que esperamos que de verdad con él se haga justicia y no se haga negociación alguna. Estos dos eventos, la visita de este espía cubano, la visita del presidente de Irán, se une también a otra vergonzosa ejecución de violación de los derechos humanos del régimen, pero desde la Asamblea Nacional. Y es la destitución, porque eso es lo que está pasando con el Consejo Nacional Electoral, la destitución de los miembros del Consejo Nacional Electoral, y todo con el fin de designar ahí a quienes les sirvan específicamente para la ocasión que viene y que políticamente tiene al régimen bien preocupado, y es la elección primaria del candidato de la oposición. Al régimen lo tiene preocupado porque tiene los ojos de la comunidad internacional encima, la Corte Penal Internacional con una oficina instalada allá adentro, y porque los números no le están siendo favorables al candidato que quiere el régimen ahí, que es Manuel Rosales. Entonces necesitan colocar unos miembros en ese Consejo Nacional Electoral que les funcionen para lo que ellos quieren. Eso sí, lo hicieron justo después que lograron que la propia comisión de las elecciones primarias solicitara que el Consejo Nacional Electoral rigiera estas elecciones primarias. Por cierto, que estaba buscando con producción el programa en el que yo se los dije, que la propia comisión lo iba a solicitar al final, con 1000 excusas. Las excusas después van a desaparecer o nos van a perder importancia cuando sepamos quiénes son los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, las nuevas autoridades que simplemente lo que van a hacer ahí es entregar los resultados que al régimen le conviene, y van a decir que Manuel Rosales fue electo candidato de la oposición porque es el que le responde al régimen. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. Este segmento llega a ustedes gracias a Endrina Brooks, tu agente de bienes raíces en Florida.